Bienvenidas a Disoluta, un espacio donde las voces se liberan, las ideas se incomodan y las palabras se convierten en territorio. Aquí todo es político. Somos Danae Rivas y Violeta Sandoval y te invitamos a vivir esta experiencia de reflexión, rebeldía y memoria. Disoluta es un proyecto de CIMAC Radio y Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar AC. Bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Disoluta. Gracias por acompañarnos a través de CIMAC Radio y también de Spotify. Disoluta es un proyecto de CIMAC y la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar AC. Yo soy Danae Rivas. Y yo soy Violeta Sandoval. Y estás escuchando Disoluta. Así es. Y nos estás sintonizando a través de CIMAC Radio. Pues el episodio de hoy es particularmente, a mí me mueve muchísimo por todo lo que estamos viviendo actualmente en esta, pues no sé si llamarle revolución tecnológica, pero sí en estos tiempos convulsos digitalmente hablando. Estamos viviendo un momento bastante peculiar en el cual estamos llenas las personas de información. Tenemos muchísima información al alcance de nuestra mano, sin meternos ahorita a pensar en si es información buena, mala, positiva, negativa. El punto es que tenemos muchísima información. Y sin embargo, esta información nos está ayudando a resolver todas las dudas existenciales, científicas y demás que podrían existir, pues nos está generando más duda. Duda de lo que escuchamos, de lo que leemos, de lo que vemos, e inclusive, Danae, de quiénes somos. Sí, justo. En un coloquio que estuvimos en el Pride académico de SEMS, justo hablábamos esto, ¿no? Y recuerdo el estudiante que decía, o la estudiante que decía, las artes, el diseño, el hacer ilustraciones, cómo la IA lo está absorbiendo, ¿no? Y en realidad, pues, la inteligencia artificial sería para utilizarla para cosas muy específicas y dejarnos a nosotros, pues, las artes y las cosas que nos hacen sensibles y humanos, ¿no? Hace apenas unos años pensábamos que la inteligencia artificial pues era como de la ciencia ficción, ¿no? De las películas que nunca pues íbamos a conocerla quizás, ¿no? O también me recuerda como esto de esta caricatura de Robotina, en donde ella limpiaba y hacía todo y pues la vida era más sencilla, ¿no? Hoy la IA escribe poemas, hace ilustraciones, compone canciones, además de que corrige tareas, así como pues responde correos automáticamente, ¿no? Es ese asistente que no le tenemos que pagar. Y también, si no fuera poco, imita voces, que eso también, hay varias cosas que vamos a tocar en este episodio que nos preocupan y otras en las que sí vemos como súper necesario que estemos abordando estos temas, ¿no? La regulación de la IA, ¿no? Y también tiene la posibilidad de generar rostros que nunca existieron y en este sentido me pregunto, y a veces en las fotos, ¿no? De que, oye, ¿y si es? O sea, ¿si es esta persona o es IA? Ya pasamos del filtro a que nos modifique totalmente la cara y eso también aborda un montón al tema de la dismorfia corporal de nuestro cuerpo, ¿no? Cómo mostrarnos en redes sociales se ha vuelto algo más allá del filtro, ¿no? Sino la IA ya te puede modificar un montón de cosas. Y con todo esto me pregunto si la IA nos hace irreemplazables, ¿no? O sea, ¿qué nos hace reemplazables, mejor dicho? ¿Y qué nos hace irreemplazables? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué nos hace a nosotros seres humanos, no? Sí, Dana, y nada más para contextualizarles a quienes nos escuchan a nivel nacional, el CEMS es un nivel de educación acá en Jalisco, que es el nivel medio superior, son bachilleratos, y entonces ahí se llevó a cabo esta actividad que mencionaba Danae, como un tipo coloquio, en el cual se abordaron entre algunos temas que menciona, ¿no? Nada más para darles el contexto. Y sí, de hecho, creo que estas películas que veíamos y que, bueno, no es novedad. Por ahí está una película llamada Metrópoli, que es súper viejita y que abordaba justamente esta llegada de androides digamos, a cambiar las dinámicas o a interactuar en las dinámicas con los seres humanos. Ya también de ello ha hablado Donna Haraway en su manifiesto Cyborg.
Y entonces cuando aborda esta idea de los cyborg, menciona que son, dentro de la ciencia ficción, estos cyborgs, pues figuras permanentes que emulan criaturas que son animal y máquina, o sea, ser humano y esta parte tecnológica. Y que viven en mundos ambiguos, ¿no? En una ambigüedad tanto natural como artificial. Y creo que esto es lo que está sucediendo, ¿no? Y nos estamos viendo como en esta dualidad, Danae, de la realidad o de este mundo ambiguo, digámoslo, retomando a Donna Haraway, en este mundo ambiguo en el que tenemos una realidad real y otra realidad, llamémosle como una metarealidad, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo, lo tangible, lo que vivimos, el estar en la convivencia física, pero también se están creando otras realidades meta que entonces nos llevan a hacer planteamientos de escenarios imaginarios y me viene mucho a la mente también estas series de Black Mirror, por ejemplo, donde abordan muchísimo esto y nos acercan a escenarios en los cuales no solamente pasa o podemos observar como esta sensación de podemos estar en algún momento siendo reemplazados y reemplazadas por estas nuevas tecnologías y hablando específicamente de la inteligencia artificial, que ha sido un gran debate que se ha puesto sobre la mesa de unos años para acá, pero también nos lleva a hacer otros planteamientos, ¿no? No solo de la reemplazabilidad o irreemplazabilidad, sino de la manera en la que socializamos, qué está sucediendo con eso. Y entonces, pues ha habido varios autores, pero también ha habido pensadores, filósofos, filósofas que han abordado esto. Y uno de los filósofos más representativos, como es el capitán Marcos, antes subcomandante Marcos, que recientemente en sus posicionamientos ha hablado de cómo la inteligencia artificial pues no solamente nos puede hacer orillar, ¿no? Un poquito de la vida cotidiana o nos hace a un ladito, sino que también nos hace perezosos y perezosas de mente. Y también otro de los personajes, también a nivel global que han abordado esto, pues, y sin ser aquí fanáticas de ningún tipo de religión, ni mucho menos, pero el Papa, ¿no? O sea, el Papa desde el Vaticano también hizo un posicionamiento. O sea, digamos que las figuras con poder político a nivel global están poniendo estos temas sobre la mesa, Daniel. Sí, justo, Viole. Creo que nos hablan acerca de, pues, dónde está la sensibilidad, ¿no? Y ahora que estoy colaborando en preparatorias, me doy cuenta que las capacidades sociales, pues cada vez se van haciendo más nulas, ¿no? El convivir, el preguntar, el tener una conversación, el dedicar, o sea, realmente las tecnologías creo que sí se están, pues, apoderando un poco de nosotros en muchas cosas, ¿no? Y el volver como a permitirte aburrirte, a permitirte imaginar, ¿no? Porque tú ya lo mencionabas que, pues sí, nos hace perezosos, ¿no? Porque mejor le digo que lo haga en vez de yo ponerme a leer o a buscar. Y creo que también es esto de, no nos gusta evitar la incomodidad, ¿no? Como que siempre hacemos todo lo que esté en nuestras posibilidades para no sentir incomodidad. Y creo que va un poco también, de hecho, de eso, ¿no? De la IA y de todo lo que está pasando. Y bueno, vivimos una pandemia, entonces las tecnologías tuvieron otro auge, nuestras maneras de comunicarnos pues están cambiando todo el tiempo, ¿no? Ya ahora tener una conversación sin mirar el celular o ver una película sin la necesidad de mirar el celular es cada vez más complejo, ¿no? Y también la retención, pues sí, la retención del conocimiento, o sea, ¿cuánto tiempo te acuerdas o de cuántos de los videos de que viste, de cuántos te acuerdas y cuántas cosas te acuerdas de esos videos, ¿no? Creo que se va haciendo cada vez más
pues más poquita la retención que tenemos los seres humanos, ¿no? Y creo que también este tema nos hace como voltear a ver y decir, pues en dónde estamos parados, ¿no? O sea, hacia dónde vamos, qué pasa. Y tú lo mencionabas, estas series de Black Mirror, ¿no? Yo recuerdo que las veía y decía, no, pues va a pasar en un montón de tiempo, ¿no? Y ahora creo que, no creo, o sea, sí creo que me vaya a tocar a mí vivir algún escenario de los que plantea la serie en algún momento. Sí, y ahorita también se viene a la mente esta película de Hair, no sé si la llegaste a ver, que precisamente esa película fue, según me acuerdo, como 2013, una cosa así, o sea, 2013 todavía, digamos que no estaba tanto el auge de la inteligencia artificial acá en México, o sea, ya existía, ha existido desde hace varios años atrás, pero el auge acá en México pues se dio casi a partir de la pandemia, ¿no? Con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, en 2013 esta película en la que participa Joaquín Phoenix, que planteaba una trama en la cual él, desde su soledad y desde una falta de competencias y habilidades sociales, él comienza a interactuar con un tipo de inteligencia artificial, la programa, y esta inteligencia artificial con voz de mujer empieza, digamos, a tener una cercanía, ¿no? Empiezan a tener una cercanía al grado de que él se ve como pareja de la inteligencia artificial. Y entonces entra en conflicto porque, o sea, no les voy a spoilear, si no la han visto, vayan y véanla, ya está en plataformas. Pero el punto en lo que voy es, eso tan lejano que se veía en 2013, hoy, en 2026, lo vemos muy, muy, muy cercano. O sea, personas que interactúan más con la inteligencia artificial, con estas plataformas como Gemini, como ChatGPT, que se les dificulta. Platicaba con un amigo psicólogo justamente el sábado y yo le decía, oye, a ver, ¿qué retos estás enfrentando tú de frente a la inteligencia artificial? Y me decía, es que el problema no está en que vayan y consulten cosas a cualquiera de estas aplicaciones. El tema es que como la inteligencia o estas aplicaciones siempre les contestan lo que quieren escuchar, entonces pueden venir conmigo y dice, porque a mí no se me ha bajado la chamba, o sea, yo sigo con la misma carga de trabajo. El punto es que tardo más en poder ayudarle a la persona a que salga de esos ciclos que traiga cada uno de sus pacientes, pues. Pero entonces esto, ¿no? ¿Cómo eso que vemos en la ficción se traslada acá? Y otra cosa que quiero poner sobre la mesa y que me parece súper importante, que también esto que está sucediendo es consecuencia del neocapitalismo tan voraz al que nos estamos enfrentando. ¿Por qué hablo del neocapitalismo tan voraz? Porque tú ya lo mencionabas, Danae, y hablabas justamente de cómo la inteligencia artificial no solo genera procesos automatizados y nos hace como descarga, digámoslo de esa manera, de responsabilidades, ¿no? Y digamos que nos facilita la vida. Pero eso también tiene que ver con cómo está estructurado nuestro sistema. No sé si te pasa a ti, hace rato platicaba también con una ex estudiante mía y me decía que se sentía incómoda cuando decidía descansar. O sea, que para ella era como de, ¿cómo me estoy permitiendo en este momento parar? Cuando sé que toda la gente está haciendo algo. Y eso también en gran medida lo ha propiciado la tecnología. ¿A qué voy con esto? A que esta lógica de la hiperproductividad también digamos que la inteligencia artificial suma a que esta hiperproductividad siga presente. Y esto solo lo busca el capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo lo que quiere es recurso. El capitalismo es un sistema depredador de todos los recursos que hay en nuestra faz terrenal, ¿no? Entonces, recursos naturales, recursos humanos. Y entonces también creo que en esto hay gran parte o en gran medida uno de los grandes responsables de lo que estamos viviendo es esto, es el sistema capitalista, ¿no? Este neocapitalismo. Porque la realidad es que pues la inteligencia artificial, digo, con esto
decir que vamos a acabar con la inteligencia artificial. Pues no, ya es un hecho que está ahí. El punto es cómo la utilizamos de una manera adecuada y más ética, Dana. Sí, justo. O sea, el tema es que no estamos en contra de ella, sino más bien el tema es que no estamos regulando. O sea, es como voy a citar a Sam Smith, este economista que revolucionó, ¿no? Como el sistema económico. Pero él decía, bueno, es que el mercado se regula solo. Y no, el mercado no se regula solo, el mercado tiene que ser regulado por los gobiernos, ¿no? Que bueno, ese es otro tema, pero es justo eso, le estamos dejando a la IA que se regule sola, cuando en realidad no, se necesita que nos metamos también a la conversación, que hablemos de cosas incómodas y que también se establezcan leyes y reformas para esto, ¿no? O sea, porque creo que ahí ya entra lo preocupante y el tema no es prohibirla, sino más bien pues regularla, saber y que sí, poner límites, ¿no? O sea, porque creo que en muchas cosas pues ya nos superan, ¿no? O está en ese proceso. Pero bueno, no se vayan, nos vamos a ir a un corte, pero seguimos acá, ¿ok? Leer también es un acto de rebeldía. Lecturas desobedientes es un espacio donde textos de escritoras feministas nos ayudan a cuestionar, pensar y transformar el mundo que habitamos. Viernes a las 9 de la mañana. No te pierdas su retransmisión los domingos a las 12 del día. Escucha Las Moradas, conducido por Carolina Damián desde Formación y Capacitación, producido en el sureste mexicano. Un espacio que promociona e incide en la defensa de los derechos de las mujeres y sus familias en movilidad. Informamos sobre derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género y compartimos notas informativas desde distintas partes del mundo. Las Moradas, hecho por mujeres y para mujeres. Todos los viernes, 10 de la mañana. Estamos de vuelta en Disoluta. Les recordamos que este es un proyecto de CIMAC y la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, AC. Nos escuchas a través de CIMAC Radio, síguenos como @disoluta_podcast y también sigue las redes sociales de CIMAC como @CIMACFoto y @CIMAC Radio. Y pues bueno, en este segundo bloque seguimos la reflexión acerca de este tema que les traemos el día de hoy, que es sobre la masificación de la duda y la crisis de identidad. Y todo esto de frente a el exceso de información, ¿no? O este término que ya he escuchado en otros momentos de la infoxicación, ¿no? De esta infoxicación existente y que nos enfrenta a una cantidad de repositorios digitales, a redes sociales, muchas plataformas y aplicaciones, y pues todo esto en el marco del uso de la inteligencia artificial, Dana. Sí, Viola, totalmente. Bueno, pues ya saben, es momento de presentar a nuestra gran invitada. La verdad es que hemos tenido muy buen repertorio, o sea, me ha gustado muchísimo esto de la gran serie que hemos tenido, pero bueno, me voy a permitir presentar a nuestra gran invitada. Ella es Susana de la Rosa, es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, es licenciada también en Pedagogía por el Instituto Enrique Betts Samen y también es maestra en Ciencias Sociomédicas también por la Universidad de Guadalajara de 2015 a 2020. Trabajó en la Universidad de Investigación Social, Epidemiológica y de Servicios de Salud del Centro Médico del Occidente de IMSS, en vinculación con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Del 2021 al 2024 fue diputada local por la legislatura 63 del Congreso de Jalisco y pues actualmente colabora en un emprendimiento local que impulsa el uso responsable de la inteligencia artificial y su desarrollo a favor de la sociedad. Y también da clases en la Universidad de Guadalajara y en el ITESO. Bienvenida, mucho gusto, Susana, qué gusto tenerte por acá. Con todo ensordecedor. Muchas gracias. Nos falta poner los efectos todavía. No te preocupes, estuvo genial. Muchas gracias, Susana. Yo aquí sí me quiero aventar
un comentario extra, que yo la verdad a Susana es una mujer a la que admiro mucho. A quienes nos escuchan a nivel nacional, Susana, cuando estuvo diputada en la legislatura acá en Jalisco, la verdad es que se aventó unos tirototoses siendo oposición, de esas verdaderas oposiciones que te emocionan. Y yo eso se lo reconozco mucho a Susana, que siempre empujó las causas. Y bueno, desde los diferentes espacios hace un trabajo impresionante. Y pues bueno, ha estado haciendo un trabajo también impresionante, haciendo crítica y haciendo posicionamientos de la inteligencia artificial. Y eso a mí me parece valiosísimo precisamente en esta época. Y pues bueno, te agradecemos mucho el acompañarnos al día de hoy. Y sobre todo porque queremos invitar a la reflexión desde unas ideas que por ahí en semanas pasadas arrojó alguien a quien, digo, a mí me encanta leer y revisar estos posicionamientos zapatistas, ¿no? Como los posicionamientos que hace el capitán Marcos, ahora capitán Marcos, antes subcomandante Marcos, y justamente haciendo un señalamiento sobre la inteligencia artificial, y lo cito: la inteligencia artificial viene siendo simultáneamente el productor comercializador y dealer de la amable droga de la pereza mental. Y sí me voló la cabeza, Susana, la verdad. Y tomando esta primera frase, preguntarte, ¿hasta qué punto realmente estamos intercambiando nuestra capacidad de pensar por la comodidad y rapidez que ofrece la inteligencia artificial? Sí, híjole, pues desde que me mandaron esa pregunta y yo echándome mis reflexiones, a ver, creo que bastante de ello, mucho depende de cómo lo usemos, ¿no? O sea, sí creo que también hay una falta de alfabetización instrumental y crítica, y yo creo que no solamente a partir desde que surgió la inteligencia artificial, ¿no? Que prácticamente es de 2022 a la fecha, sino desde que surgieron los primeros aparatos para ejercer un nivel de comunicación masiva, vaya, ¿no? Desde la radio, la televisión, el internet, que fue lo que nos tocó. Bueno, yo soy millennial, creo que ustedes también. Nosotros como millennials fue lo que nos tocó como más fuerte, ¿no? Y luego llega la inteligencia artificial, ¿no? Creo que ni siquiera nos estábamos cuestionando ni reflexionando de manera como más profunda qué estaba pasando con el internet en un nivel, les voy a hablar tanto del nivel estructural, ¿no? Y luego eso también cómo se ha permeado en nosotros, en nosotras, ¿no? En nuestro comportamiento, a partir de que también la tecnología, o lo que pudiéramos llamar como, pues sí, una infraestructura, ¿no? Pues también va entrando en cómo somos, vaya, llevamos ya muchos años en ello. Si lo vemos a nivel de intersubjetividad, podemos hablar a mí me gusta mucho un autor, filósofo actual, que se llama Byung-Chul Han, y él se basa mucho en Foucault. Y con Foucault habla del tema de biopoder, ¿no? Y dice, bueno, en el siglo pasado y en la revolución tecnológica, o más bien revolución industrial que tuvimos en el pasado, pues había un control llamado, que podríamos nosotros llamar desde el biopoder, ¿no? Ahora, Byung-Chul Han habla del psicopoder, ¿no? De cómo ya ahorita pues se nos está metiendo ya un control incluso ya psicológico, y no solamente de cómo podemos, pues vaya, sobrevivir en el día a día, ¿no? Y para no solamente hablar de autores hombres, hay también una compañera muy lista, bueno, hay muchas, pero ahorita voy a hablar también de Donna Haraway, que ella hace una referencia de cómo la tecnología funciona también ya como una prótesis para nosotros y nosotras, ¿no? O sea, ella forma parte de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento, de nuestro todo, ¿no? Y está ahí, ¿no? Y yo, pues bueno, soy de la postura todavía, ¿no? Creo que falta mucho tiempo de investigación y tampoco quiero tirar aquí notas así como si nada, sino más bien son reflexiones. Lo que pongo en mis redes también son reflexiones. No me siento una doña tiranetas y de decir esta es la mera verdad, pero sí tengo la postura de que no creo que se trate de rechazar la IA en sí, sino de disputar los propósitos, la producción y la gobernanza del mismo, ¿no? O sea, eso es como, bueno, para mí me vuela mucho eso la cabeza, porque ya hablando de la parte estructural, que tampoco no quisiera hacerlo tan superficialmente, pero hay una columna que me compartió un amigo de un amigo, que es barcelonés, y a esta columna él le tituló La doble revolución del siglo XXI, ¿no? Y hablando de una revolución tanto geopolítica como una revolución también de la inteligencia artificial.
Y se habla siempre de dos países principales en esta carrera de disputa, ¿no? Que es tanto el tema económico como tecnológico, y claro que el tema de las guerras que estamos viendo, de lo que está ocurriendo en el oriente, vaya, ¿no? Del país, y que Estados Unidos también está muy metido ahí, pues es esta carrera entre Estados Unidos y China, ¿no? De ver quién gana esta revolución de la IA, de la robótica. Obviamente dos países con visiones como muy distintas, pero nos tenemos que pensar nuestros países, qué rol, qué papel están jugando también como dentro de esa situación, ¿no? Porque hay una confrontación no solo militar, sino también de dimensiones económicas, informativas, y tecnológicas. Y con ello entonces se va a lo cultural, lo intersubjetivo, la política, la ideología, ¿no? Entonces, de cómo nos está permeando también en lo individual, ¿no? Entonces, ay, perdón, pero yo con las preguntas que me enviaron, más lo que leí del Capitán Marcos, pues sí dije, yo he andado muy fascinada y medio asustada también, pues, en leer toda esta situación. Y, perdón, la columna que les dije la escribió Javier Toret, un amigo barcelonés, que estaría genial si quienes nos están escuchando tienen oportunidad de leerlo para hacer un análisis como más profundo. Yo se los recomiendo. Eso les diré de inicio, perdón, no quiero abarcar tantísimo tiempo, para también que ustedes me den su retro y reflexión. Ay, pues muchas gracias. Mira, en ese sentido, que hoy vivimos en la era de la información inmediata, ¿no? Nos surge esta pregunta. ¿Se ha convertido el acto de pensar y analizar por uno mismo en la verdadera rebelión y subversión del siglo XXI? ¿Tú crees que sea así? Yo creo que en ese caso, y hablando un poco tengo un poco de experiencia ahorita dando clases en educación superior. Llevo este semestre en la Universidad de Guadalajara, voy a iniciar en el ITESO, viendo como a las generaciones, ¿no? Con las que me ha tocado interactuar, que son generaciones como más jóvenes, pero no me siento como tan alejada, porque la verdad es que el internet también me ha permeado mucho, pero sí algo que nos hemos dado cuenta, y lo converso con mi propio estudiantado en el aula, sí ha sido esta dificultad de ver de qué manera comunicarse con tu par, ¿no? Como que hay cierta resistencia, porque hay tanto un mundo virtual, ¿no? Y un mundo como físico en el que se encuentran en ambos espacios, y hay tanta manipulación con pues sí, con el tema del algoritmo, de las redes sociales, el ruido que las propias redes sociales abarcan, como que siempre hay dudas de qué sí creo, qué no creo, hacia dónde me muevo, qué puedo hacer, que yo sí considero que todo ese ruido ha hecho que haya dificultades como en este encuentro de coincidencia de ideas, pero de también querer como evitar esta fricción o disputa o una diferencia, ¿no? O sea, yo mi burbuja digital, o lo que yo consumo, lo quiero ver también en mi mundo real. Entonces esa burbuja que me hace a mí el algoritmo es la tranquilidad en la que a mí también me gustaría estar como en la realidad. Entonces, si no piensas igual que yo, pues hay de rato. Sí, pues coincidiremos, pero ni siquiera estoy atento o atenta a ver en qué sí coincidimos y en qué no, para buscar cómo ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, y eso lo hemos visto ahorita que hablan ustedes también de las mujeres, ¿no? O sea, este tema de género, pareciera que todo, ¿no? Hombre versus mujeres, tal versus tal, ¿no? Veganos versus no veganos, o sea, como que toda esa dicotomía como chafa, la verdad, a mi perspectiva, de ruido innecesario, está haciendo que se tomen posturas como muy cortas y aisladas, ¿no? Entonces, sí creo que es como un retote, pero también creo que ha hecho falta investigar qué está pasando en las redes digitales o sociales, ¿no? Porque ha habido formas también ahí de organizarse, además de lo físico y presencial, que sí creo que pareciera que no, pero la verdad es que sí es algo como rebelde encontrarse, coincidir, dialogar. Ya en la parte digital, ¿qué está pasando también ahí, no? Y ahorita yo he estado algo involucrada también con algunos académicas del TEC de Monterrey, principalmente en las humanidades digitales, ¿no? De cómo aplicar también etnografía digital, análisis de redes, como otro tipo de herramientas, para también ahí ver qué está pasando y si eso modifica algunas cosas como en la realidad o no, o también cómo se está comunicando
como estos dos mundos, pues, ¿no? Y realmente qué tan disruptivo puede ser esto o no. Ya en términos de organización, creo que nos falta mucha investigación y, bueno, al final les voy a platicar como de algunos ejemplos sí, algunas personas que se han organizado, grupos organizados que han usado IA, que han movido tecnología, que se mueven en el mundo digital, que son algunas propuestas y que parecieran movimientos aún fragmentados, ¿no? Pero que ya colocan la conversación, ¿no? Como en la óptica de, en esta nueva disputa que se está dando y en la aparición de la inteligencia artificial, pues qué va a pasar y qué está pasando ya con nuestros derechos laborales, la justicia ambiental, la construcción de alternativas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no les ando haciendo así como la respuesta cerrada, sino más bien de muchas reflexiones al respecto de esto. Sí, y fíjate que desde la pregunta y la respuesta pasada me quedó así como dando vueltas en la cabeza esta idea de, pues de los criterios biopolíticos, pero ahora también que está este término de la necropolítica, y entonces cómo, cómo también observamos que hay estructuras ya digitales, bien consolidadas, que sí ejercen un poder distinto en el colectivo, ¿no? Y justamente estas comunidades que se están formando y retomando un poquito más del texto, ¿no? De Marcos, cuando se refiere que con o sin inteligencia artificial, el objetivo del sistema no es otro, sino generalizar la resignación. O sea, y eso me parecía como, me llamó mucho la atención, y sobre todo porque él hacía un planteamiento de que lo que antes eran las religiones, ahora es la inteligencia artificial. Y entonces ahora lo que se busca es como, y por eso el título también de este programa de la resignación frente a la masificación de la duda, y es como, pues lo que se está buscando también, y no es que todo esté mal con la inteligencia artificial, obviamente, pero entonces hay ciertas estructuras de poder que la están utilizando pues para generar crisis de identidad, para generar incertidumbres, caos, ¿no? Y para tener un control pues bastante macabro, ¿no? Y maquiavélico. Y en ese sentido, ¿cómo crees que esta inteligencia artificial nos esté manteniendo como sociedad anestesiada, que estemos normalizando cosas? Por ejemplo, lo que sucedió hace poquito con Ceuta, y yo escuchaba muchos comentarios de cómo las redes sociales y estas plataformas influyeron precisamente en toda esta movilización, pero entonces hablan de esa mano que mece la cuna, ¿no? Y es como de, ok, pero ¿quién intervino precisamente para movilizar toda esa estructura? ¿Tú qué piensas al respecto, Susana? ¿Sí nos mantiene anestesiados, anestesiados todo eso de cierta manera? ¿O hay alguna forma de despertar? Y justamente lo que tú mencionabas, de a lo mejor algunos ejemplos de cómo sí poder movilizarnos, poder generar cosas positivas para la sociedad, aprovechando estas plataformas y esta inteligencia artificial. Sí, claro. Pues, fíjate que ese tema de la resignación, es que soy muy de que ya el tema como estructural es el que se pone muy, muy complejos, ¿no? O sea, hay un debilitamiento cañón de las instituciones, ¿no? De lo que se llamaba el Estado-Nación, de las respuestas que nos podían dar como las generaciones jóvenes y las más jóvenes, ¿no? Mucho más jóvenes, de que si tú por estudiar la educación superior ibas a tener todo hecho, ¿no? Porque después ibas a lograr una carrera que te iba a dar un trabajo estable, para que luego tú pudieras comprarte tu casa, para que tú pudieras, pues tomar las decisiones de si tener una familia, ¿no? Etcétera. Como que esa solidez que se vendía, ¿no? Actualmente se ve dispersa, perdida, pues, ¿no? Y entonces, bajo ese contexto, esa situación, entonces, ¿de qué me agarro, no? O en quién puedo creer, o cómo le hago, pues, ¿no? Realmente, ¿quién le puedo creer para ver de qué forma, si es cierto o no, que yo voy a poder solucionar esta incertidumbre tan extrema que estoy viviendo? Pues, ¿no? Incertidumbre en la vida siempre hay, pues, pero estamos hablando de una situación de que había ciertas respuestas para ver cómo tú en tu vida cotidiana
lograr tomarte, ¿no? de algunas cuestiones estructurales en las que tú puedas seguir adelante. Y es verdad que cada vez está más decadente esta situación y lamentablemente quienes hacen uso de las redes sociales o hacemos uso de las redes sociales, pues porque yo también estoy en ese mundo, pues hay quienes lo usan para desinformar, para prometer ciertas respuestas que están completamente distorsionadas, ¿no? Porque son personas que viven en un contexto completamente distinto y te dicen, no, pues todo está bien, tú hazte influencer de redes y vas a conseguir tanta lana, tú sé de tal forma y vas a ver que se va a solucionar, tú ya sé una mujer de tal forma o de tal modelo, ¿no? Ya no hagas caso a lo que te dijeron, ¿no? Ahora ya lo que tienes que hacer es buscarte un hombre que te mantenga, o sea, ¿qué onda? ¿Qué es eso? ¿De dónde está saliendo toda esa situación? Pues, ¿no? Entonces, ¿quién está detrás de ese uso de esas redes sociales? Y sí creo que, ya hablando de esta parte tanto de la IA como una parte instrumental y crítica de su uso, lo mismo de las redes sociales. Creo que hace falta, y dentro de los centros universitarios lo hemos platicado en la educación superior, pues que dialoguemos con más sinceridad, ¿no? Esa curaduría de lo digital, ¿no? ¿Cómo verifico? ¿Qué puedo revisar? ¿Qué puedo analizar? ¿Qué puedo hacer? Y entonces sobre ello, cómo ese diálogo, aunque sea, nos conecta para ver qué soluciones ir pensando y cómo escuchar pues las preocupaciones de estas generaciones que estamos viviendo esto y las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Y en ese sentido, sí, ya hablando como de algunos ejemplos, que eso a mí sí me gustaría poderlo mencionar. Y digo, obviamente, podremos estar de acuerdo, ¿no? Pero hay ejemplos interesantes, desde el caso de, por ejemplo, hablar de cómo se está desarrollando inteligencia artificial en China, que no es que yo adore a China por completo en cómo se mueve y políticamente qué hace, etcétera, que es una discusión para aparte, pero en el caso de la inteligencia artificial, están desarrollando inteligencia artificial de código abierto y están poniendo sobre la mesa usar la inteligencia artificial para mejorar la vida pública, ¿no? y de la población. Eso por un lado. Tenemos a teóricas como Prouzer, que tiene un libro que se llama... voy corriendo, Atlas de IA, por si lo quieren leer, para que vean ahí también la problemática que hace. Y ya de ejemplos concretos, que eso se me hace muy importante, está un libro que se llama Inteligencia Artificial Feminista, hacia una agenda de investigación para América Latina y el Caribe, que es de la misma red, ¿no? De Inteligencia Artificial Feminista de América Latina, que están politizando los algoritmos para combatir la violencia patriarcal y el tema del colonialismo de datos, ¿no? Ya el tema de los sesgos específicamente. Tenemos un ejemplo también en este mayo de 2026 del movimiento Sin Tierra de Brasil, que lanzó una inteligencia artificial que se llama IARA, con doble A al final, donde entrenaron una IA para asistir en la agroecología y la reforma agraria popular, y con eso están buscando demostrar que la tecnología puede subordinarse a las necesidades de la clase trabajadora rural, ¿no? Por ejemplo, en India también, un movimiento del software libre que combate la instalación del control biométrico obligatorio, y también años atrás derrotaron a Meta, tenían un plan para pues capturar el internet de su país y también han salido adelante con eso. En Chile y en Uruguay también se han frenado intentos de instalaciones de megaproyectos extractivistas de centros de datos. En Estados Unidos hay protestas contra Palantir, ¿no? Con todo este tema del uso de la IA para temas militares. Hablando de aquí de México, hay una organización muy bonita que quiero hablar de ella, que se llama Social TIC. Con ellos hacen distintos conversatorios, analizan datos, hacen un tema impresionante, y con ellos estuve con Paz Peña, que es una autora del libro de Tecnologías para un planeta en llamas, que ella es chilena y también tiene todo el contexto de América del Sur, de lo que está pasando con el tema de la IA y también construcción de alternativas, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos más o menos de movimientos que claro que han tenido sus encuentros físicos y se han mantenido adelante, pues también están demostrando cómo se puede utilizar la tecnología con otros fines, ¿no? Recordando y cerrando con esta idea, hay que disputar los propósitos, la producción, la gobernanza de la IA, y con eso, entonces, qué valores, qué cultura y qué es lo que está pasando con los individuos dentro de ello, ¿no? Y eso es mi conclusión. Susana, muchas gracias. Te agradecemos mucho por haber compartido tus reflexiones, tus conclusiones. Estado con nosotras. Te esperamos para la siguiente conversación, que yo creo que te vamos a invitar a los 3 bloques, porque un bloque no es suficiente.
he hecho. Ya nos dejaste un montón de cosas sobre la mesa que definitivamente yo creo que vamos a armar varios bloquecitos de inteligencia artificial y tú estarás ahí seguramente. Muchas gracias. No, al contrario, y sí, o sea, mi interés es más bien que nos quedemos emocionadas con esto. La verdad es que yo he estado fascinada, les digo, fascinada y asustada, pues, ¿no? De todo lo que se investiga, lo nuevo que sale, piensas una cosa y cambia para mañana, o sea, está cañón, está fuerte, pero no hay que perder la parte de geopolíticamente qué está pasando, ¿no? Pues entonces nos vamos a un corte, gracias Susana, y volvemos a Disoluta. La ciencia y la ingeniería también se impulsan desde la innovación de mujeres jóvenes. Mujeres con Ciencia e Ingeniería. Es un espacio para conocer, reconocer e inspirarnos con las historias de mujeres que transforman el mundo. Impulsado por WI, UPITA y PN. Escúchalo los miércoles a las 3 de la tarde y no te pierdas su repetición los domingos a las 10 de la mañana. Escucha Las Áxidas, un espacio de comunicación transformadora, donde la memoria, la palabra y las luchas colectivas de las mujeres toman el micrófono. Desde el Tolima, Colombia, construimos cultura feminista, incomodamos las narrativas dominantes y proponemos otras formas de hablar y habitar el mundo. Voces de mujeres, pensamiento crítico y conversación colectiva. Sintoniza Las Áxidas. Todos los sábados a las 12 del mediodía. Porque comunicamos para resistir y resistimos comunicando con enfoque de género. Estás escuchando Disoluta, ese es un proyecto de CIMAC y la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar AC, y estamos de vuelta en este tercer y último bloque, Danae. Oigan, yo quiero aclarar que en el primer bloque yo cité a Sammy Smith, este cantante británico, pero es que, a ver, vocales, yo tengo dislexia, una disculpa, pero es Adam Smith, este iconómico que les decía. Pero también tiene grandes citas Sam Smith. Sí, evidentemente también, escúchenlo. Pero seguimos hablando de la IA, seguimos hablando de los retos que estamos teniendo en nuestra cotidianidad. Incluso a mí se me hace como bien sorprendente que cuando vamos a las prepas y les preguntamos como, ¿qué piensas de esto? Siempre surge alguien que dice, ¿le puedo preguntar al ChatGPT? Y es como, no, o sea, quiero saber tú qué piensas, a mí me interesa saber qué es lo que tú te imaginas de esa palabra, de lo que primero se te viene a la mente, ¿no? O sea, no quiero saber, y siento que las nuevas generaciones, en las adolescencias de 15 años a 18 años, o 18, 21 años, pues está más presente esto, ¿no? O sea, es algo que ya conviven con ello, mínimo. Yo viví 24 años, 25 años, 24 años de mi vida que no tuve ChatGPT, ¿no? O bueno, 21, algo así, pero hay personas que, pues, o sea, tienen 3 años, tienen ya un teléfono, tienen 4 años y ya cuentan con un teléfono y quizás toda su vida van a crecer con ChatGPT a un lado. Sí, y fíjate que de la plática que tuvimos en el bloque anterior con Susana, justamente me quedé como pensando un buen de cosas de cómo, fíjate, los jóvenes, o bueno, las juventudes, tienen este acceso constante a estas plataformas. Y entonces, cómo esas plataformas son utilizadas por ciertas estructuras para comunicar ciertos mensajes. Entonces, ¿qué sucede con esos algoritmos? ¿Quiénes están creando esos algoritmos? ¿Para qué los están creando? ¿Cuál es el objetivo de que los creen de esa manera? Pensando en, no sé, ahorita la realidad es que es la iniciativa privada quien está abarcando esta industria de las tecnologías y sobre todo de la inteligencia artificial. Y entonces cuando vemos todo lo que se desarrolla en ciertas plataformas tecnológicas, sí es como para cuestionar un montón de cosas. Por ejemplo, lo que Susan Kaiser en el libro de Odio a las Mujeres, ella cuando habla acerca de las redes sociales hace un planteamiento de cómo por medio de páginas web, de redes sociales y de plataformas abiertas se están organizando y creando redes y comunidades digitales que trascienden fronteras nacionales, transnacionales, o sea,
que neta son unas redes súper bien estructuradas, súper bien fondeadas. Luego se ve que hay dinero de por medio y que hay buena inversión. Y entonces, cuando vemos cómo se organizan esas comunidades y cómo se crean estas redes en los entornos digitales, nos hace cuestionarnos todas estas oleadas de discursos de odio y todas estas también imágenes que llegan a nuestros celulares, y con qué objetivo llegan, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, Danae, que inclusive platicando así del tú a tú con alguien más, mágicamente después en tu celular aparece un comercial o un anuncio de eso que platicaste. O sea, por eso en el primer bloque yo les comentaba que eso también tiene un trasfondo bien capitalista, bien económico, empresarial, súper de iniciativa privada. Y bueno, también grandes ejemplos hemos visto con lo que sucedió hace poquito con los migrantes que se fueron a Ceuta, ¿no? O sea, ¿y por qué traigo también este tema a colación? Y lo abordamos así como superficialmente con Susana, porque justamente se puso sobre la mesa la importancia que tuvieron las redes y plataformas, las redes sociales y plataformas digitales para circular esta información de que alguien había dicho que les iban a abrir las puertas y les iban a abrir las fronteras para que llegaran, para que cruzaran. Y entonces se comenzaron a crear comunidades en las cuales se comenzaron a pasar la voz y se organizaron para ir. O sea, todo se orquestó por medio de las plataformas digitales. Y eso creo que es lo realmente peligroso y poderoso, ¿no? Ahorita, cómo están ejerciendo el poder desde estos espacios y cómo la reflexión, Danae, o ya tú me dirás tu punto de vista también, pero la reflexión creo que sí tiene varias aristas. Sí tiene la parte social, pero tiene una parte bien filosófica también. O sea, ¿qué, por qué, para qué, desde dónde? Todas esas preguntas que cuando tomábamos la clase de filosofía nos hacían y que nos tronaba la cabeza, creo que es momento también de volverlas a aplicar, ¿no? O sea, ¿de dónde surge? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para dónde vamos, no? Totalmente, creo que no es nada aislado lo que pasó en la frontera de Ceuta, como tú lo mencionabas, y creo que tampoco es casualidad que justo estemos en este proceso de la eliminación del genocidio en Palestina, el momento en donde Israel está teniendo un auge en cuanto a economía, Estados Unidos está cada vez más demente. O sea, creo que no está aislado nada de esas cosas de lo que está sucediendo hoy y por qué estamos hablando hoy de la IA, ¿no? Se están eliminando libros, se están borrando libros, se están borrando aportaciones de las mujeres que hemos hecho en diferentes ciencias, y creo que nada de eso es casualidad. Incluso como instituciones de seguridad y de armas y el ejército está teniendo, o sea, como un auge cada vez más grande, al menos en nuestro país, ¿no? Cada vez es más común ver a personas del ejército en la calle, reunidas entre civiles, ¿no? O sea, creo que sí estamos viviendo un momento muy específico. Yo a veces digo de que ya estoy harta, ya no quiero vivir momentos históricos en la vida, pero pues no lo podemos controlar, ¿no? Y creo que es el momento también de permitirnos preguntarnos estas cosas, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? Porque claro que sí hay esferas y cúpulas de poder en esto de la IA, ¿no? Porque la derecha está regresando, porque la homofobia está regresando cada vez más, ¿no? Creo que todo esto está ligado y no está aislado, ¿no? Como que viene ahí, sí, pegado o junto a todas estas cosas que estamos viviendo hoy en día, porque sí, porque la derecha en Latinoamérica está creciendo, ¿no? El fin de semana discutía acerca de platicaba, dialogaba, no discutía, acerca de las elecciones en Colombia, ¿no? Como la izquierda tuvo como 3 candidatas que no se unieron, porque claro, es mejor que estemos dispersos, ¿no? Y todavía no entendemos eso, que la unión, la comunidad, el diálogo, las pláticas, es súper importante y hace totalmente la diferencia, ¿no? En lugar de estarnos peleando de que sí, ¿no? O sea, no, entender cuál es nuestro objetivo en general, ¿no?
Creo que eso es bien importante. Sí, y sobre todo, o sea, reflexionar justamente esto que hablabas de las cúpulas del poder, ¿no? O sea, cómo se están gestando todos los procesos sociales, políticos en esos espacios, eh, cómo se manejan y hasta cierto punto manipulan estas redes y estas plataformas a conveniencia. eh, o sea, la información que se nos arroja de forma constante, y se me viene también a la mente otro ejemplo que ha tenido un gran empuje y que va vinculado a esto que mencionabas como no el resurgimiento, pero sí, digamos, el retorno al poder de las ultraderechas, ¿no? Porque pues hayan estado, nada más que ahorita están regresando, peligrosamente, pero entonces se me viene a la mente cómo este movimiento de las tradwives también está siendo súper impulsado por medio de redes y plataformas sociales, redes digitales, plataformas sociales, y cómo desde ahí, y tú ya también lo mencionabas un poco en el primer bloque, se construyen estos estereotipos y lógicas del ser y del deber ser de una mujer, desde una estética idealizada, desde cómo tener que ser, regresar a estos valores, digamos, priorizando al hogar, lo laboral adentro del hogar, o sea, regresar a la mujer al ámbito privado. La extrema delgadez. Exactamente, o sea, todas estas cuestiones estéticas, pero también cómo todo eso está impactando en el avance o la progresividad de los derechos. Hoy estamos hablando de estas propuestas que se hacen para la regresión del voto. O sea, están poniendo sobre la mesa y todo eso se está circulando por medio de redes sociales. O sea, de verdad es impactante lo que se está haciendo desde las redes sociales y están impulsando el voto de familia, ¿no? O sea, regresar esta potestad y este poderío al patriarca de la familia para que sea quien tome la decisión a nombre de toda una colectividad, ¿no? De mamá, o sea, o sea, eso de verdad me puede mover mucho porque todo eso se está generando por redes sociales, todo eso está circulando por plataformas digitales, por medios de comunicación. Y si alguien está permitiendo que eso esté circulando, es porque hay un objetivo específico. Sí, totalmente. O sea, bien, sí, preguntarnos de dónde viene eso. Eh, yo vi la cantante Ariana Grande, ¿no? Cada vez está más delgadita, ¿no? Y en un tema también como, claro, porque ocupar espacio, porque tener una corporalidad, pues requiere especificaciones, ¿no? Y así entre más delgadita, pues más desapareces, menos te toman en cuenta. O sea, creo que y tú ya lo decías también con este tema de que están volviendo estos movimientos de los valores conservadores, ¿no? Pero la realidad es que en México, de 10 hogares, 8 lo lideran mujeres, ¿no? O sea, creo que también es un oxímoron esta parte, o al menos que muchas mexicanas o mujeres estén hablando de esto cuando, oye, pero, o sea, este es el ideal, ¿no? Que tú quieres que el hombre sea el que vote y tenga, pero la realidad es que las jefas de familia son mujeres, ¿no? O sea, que también que ser no equivale a que una mujer sea jefa de familia y entienda todas estas desigualdades y este sistema, pero sí, pues creo que es muy diferente, ¿no? O sea, creo que no, estamos bajando el ideal, pero no estamos yéndonos a la realidad que es, ¿no? O sea, cuál es la realidad que viven las mujeres en México, ¿no? Sí, y aparte, a ver, o sea, hacen planteamientos, o sea, súper colonizados, porque, pues sí, este movimiento de tradwife, pues habla de familias que tienen una posibilidad económica de sostener ese nivel de vida, ¿no? La realidad es que, digo, y con esto, por lo menos yo, no es que esté ni a favor ni en contra de que una mujer quiera seguir cánones tradicionales o no quiera seguirlos, ¿no? Al final de cuentas,
cada persona pues tiene su propia decisión en cómo seguir su vida. A mí lo que me puede preocupar es esta regresión de los derechos, o sea, que digan, pues mira, ¿para qué quieres votar? ¿Para qué quieres trabajar? ¿Para qué quieres decidir sobre tu cuerpo? Pues mira, no te trajes y alguien más te va a mantener. No, dedícate nada más a tu familia, a tener hijos y entonces no vas a tener la necesidad de pensar en decidir sobre tus derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos. No votes porque, pues, ay, o sea, vamos a regresar a eso porque al final de cuentas, pues no lo necesitas, alguien nos va a tomar la decisión por ti, ¿no? Eso es lo que me puede preocupar, que de manera, que con la mano en la cintura, una estructura, un sistema patriarcal como el sistema en el que vivimos, de la nada toma esa decisión de quitarnos los derechos que a muchas mujeres les ha costado inclusive hasta la vida a lo largo de la historia, ¿no? E insisto, el tema es que ahorita todo eso se está moviendo principalmente por redes sociales. Entonces, no solamente y abordando como pues el tema principal, ¿no? Que es la masificación de la duda y la crisis de identidad. Bueno, justamente todas estas narrativas y estos discursos están sumando a la masificación de la duda y a una crisis de identidad en todas las personas. Que si no soy delgada, porque no soy delgada. Y esto, ojo, va más allá de hablar de los cuerpos o no hablar de los cuerpos. O sea, aquí no nos estamos metiendo con los cuerpos, estamos hablando de cosas que están sucediendo. Y entonces, ¿qué sucede si yo no me identifico? Porque pues mi corporalidad no es de una delgadez extrema. O sea, cómo yo empiezo a dudar de mi propia identidad, cómo empiezo a cuestionarme a mí misma. ¿Qué sucede si yo no puedo cumplir esos cánones que se establecen desde Trap Wife, ¿no? Entonces soy menos mujer que las mujeres que sí pueden estar dentro de esa esfera. No sé, son como muchos cuestionamientos y sobre todo eso, o sea, cómo estamos permitiendo que alguien más esté tomando decisiones por nosotros y a final de cuentas lo que hacemos nada más nosotras es como seguir, ¿no? Seguir a alguien que me está diciendo el cómo ser y el cómo deber ser. Totalmente, y que lo estén haciendo por las redes sociales creo que también es una estrategia, ¿no? Porque ¿cuál es el público a quien va dirigido? A las nuevas generaciones. Por eso las nuevas generaciones, cuando hablamos de feminismo, dicen, no, es que yo no soy feminista, es que yo no quiero hacerlo político. Y, sorry, lo siento, pero así quieras o no quieras, tus decisiones sí son políticas, ¿no? Sí, eso no, somos seres políticos, ¿no? No decidimos si somos o no somos, simplemente lo somos y qué hacemos con eso, ¿no? Creo que es una de los grandes retos que tenemos tú y yo que participamos en colectivas feministas, las nuevas generaciones. Y sí, claro, y me da a mí mucha tristeza porque las mujeres del sur, la marea verde, todo lo que hicieron y que ahora se esté cuestionando, que ahora en Argentina pues el derecho al aborto vaya para atrás. Creo que es algo muy triste, ¿no? Y también todo el esfuerzo de las mujeres que nos antecedieron. Pero bueno, estamos llegando a nuestro fin. Bueno, de este episodio. O sea, no literal. Alto ahí, ajá. Alto ahí, solo el de este episodio. Sí, de este episodio. Y creo que yo lo que me llevo es, pues, ¿qué nos hace ser humanos, no? O sea, creo que para mí es la sensibilidad, la ternura, la capacidad de afrontar las cosas desde un lado sensible, ¿no? Creo que eso ninguna máquina nos va a poder reemplazar. Incluso en Forbes venían una lista de trabajos, ¿no? Que decía, estos trabajos ya van a ser reemplazables con la IA, ¿no? Y increíblemente ahí no estaba la sociología. Entonces, después de que leí la lista de Forbes, dije, ay, mira, a mí el trabajo no me lo van a quitar. Efectivamente. Sí, es que, a ver, hay que reconocer algo y para cerrar ya este episodio, es un hecho que está la inteligencia artificial. ¿Vamos a poder ir en contra de ella? No, la verdad no, ya está ahí, es un hecho. El punto importante, como tú bien lo decías, y muy acertadamente lo decías, Danae, el punto es cuestionarnos. Al final de cuentas, lo que nos hace humanos es eso, la capacidad de sentir, la capacidad de discernir, la capacidad de analizar, de pensar,
de expresar emociones. Eso es lo que nos hace ser humanos. Y con todo y que pueda haber una simulación por parte de la inteligencia artificial de todo esto, no es lo mismo y se sabe que no es lo mismo. Entonces, pues para mí una de las grandes reflexiones con las que me quedo es eso. Seamos críticas, seamos críticos, no nos quedemos con ese primer video que observamos, con ese primer comentario que nos sale, con ese primer anuncio que se nos cruza al momento de abrir nuestras redes sociales. Critiquemos, cuestionemos. Creo que eso es lo más importante ante esta masificación de la información. Rompamos esos círculos de duda y atrevámonos a cuestionar y hacer replanteamientos desde lo más humano posible, Ana. Sí, claro, claro que sí, Viole. Pues muchas gracias audiencia y pues nos escuchamos en otra edición. Nos vemos, bueno, nos escuchamos. Adiós, Sentimos. esto fue Adiós. Disoluta. Bye.